Bienvenidos a Factor Sorpresa nuevamente. Hasta el día de hoy siguen apareciendo videos de autobuses llenos de la Guardia Nacional llegando a DC. La llamada inauguración fue hace más de 10 días. Los militares originales estacionados en DC todavía están allí y miles permanecen en el área. ¿Por qué estos soldados van a DC? ¿Biden realmente se siente tan inseguro? Desde que asumió el cargo no solo ha revertido muchas de las políticas de Trump, sino que también ha demostrado estilos de gobiernos similares a los de Obama. Por ejemplo, durante la administración de Obama se promovió vigorosamente la bandera arcoíris, símbolo de la homosexualidad, y el secretario de Estado de Biden, John Blinken, mostró su intención de seguir impulsando esta política. Durante sus audiencias ante miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Blinken dijo que permitiría que las embajadas de Estados Unidos ondearan banderas del arcoíris orgullo gay y que nombraría a un enviado especial para asuntos LGBTI en la agencia. Esto existía bajo la administración Obama, pero fue eliminado durante la administración Trump. Me pregunto, ¿por qué esa bandera junto a la de Estados Unidos? ¿Qué tienen de especial estas personas con esas ideas? Entonces, si todos los seguidores de un club se manifiestan y piden que su bandera sea puesta en las embajadas junto a la bandera nacional, Biden nominó a Raquel Levine, la ex secretaria de Salud de Pensilvania, como subsecretaria del Departamento de Salud Federal. Ella ha sido recibida con desacuerdo por los medios de comunicación conservadores. Levine es una persona transgénero que cambió su género a mujer. The Daily Citizen, un medio de comunicación conservador, ha dicho que incluso después de la cirugía de reasignación de género, el género biológico no puede cambiar. Debido a este comentario, el Daily Citizen ha sido suprimido por las principales redes sociales. Además, Joe Biden anuló la orden del presidente Trump de ampliar el acceso al tratamiento por abuso de opioides, llamado X-Waiver. El Addiction Center describe el X-Waiver como una licencia federal que permite a los médicos recetar buprenorfina para el tratamiento de la adicción a los opioides. El presidente Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en la historia moderna en supervisar una disminución en las muertes por heroína. Lo más preocupante del gobierno de Biden es que la semana pasada la Casa Blanca propuso una actitud de paciencia estratégica con el Partido Comunista Chino. El editor en jefe del Washington Times dijo en un artículo de opinión el viernes que la paciencia estratégica significa no hacer nada, ignorar el problema y fingir que no existe. ¿Cómo percibe el PSC el cambio de presidencia de Estados Unidos? En lugar de paciencia estratégica, está cambiando su estrategia para aprovechar al máximo las debilidades de la administración Biden y ponerlas a prueba. El 1 de febrero, Vision Times publicó un artículo escrito por Qin Qiushi. El autor comparó al Partido Comunista Chino con una bestia de 2 cabezas. Una cabeza es un panda y la otra un lobo. Cuando el presidente Trump estaba en el cargo, ambas cabezas eran inútiles. Después de que Biden asumió el poder, el PSC comenzó a usar su cabeza de panda. Por ejemplo, el embajador chino en Estados Unidos, Cui Tiankai, había estado haciendo un llamado a Estados Unidos durante 2 días consecutivos, el 26 y 27 de enero. Su amenazante discurso dice que la cooperación es la única opción entre Estados Unidos y China, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores, Yu Chen, propuso el 28 de enero 4 palabras en inglés que comienzan con R: respeto, reversión, renovación y responsabilidad. Esperan que Biden revierta la política del presidente Trump y coopere. El 29 de enero, el vicepresidente chino Wang Qishan asistió a la 12ª ronda de diálogos entre líderes empresariales de Estados Unidos y China. El Partido Comunista Chino ha revelado con frecuencia a sus lobos de guerra durante la era del presidente Trump. Una vez que llegó Biden, inmediatamente se convirtió en un panda.
Sin embargo, el panda sostiene un cuchillo afilado en la mano escondido detrás de su espalda y listo para apuñalar en cualquier momento. De hecho, parece que estaba utilizando un enfoque suave y duro a la vez con Biden. A finales de enero llevó a cabo un número récord de incursiones de aviones militares en Taiwán. La revista Forbes analizó las incursiones como una señal de que se preparaba para invadirlo. Pero Bernard Cole, profesor del National War College, tiene una opinión diferente. Él cree que el PSC tiene una estrategia para colarse en Taiwán, que después de la primera ola de ataques con cohetes y comandos, los comunistas puedan haber utilizado soldados disfrazados de pasajeros civiles o escondidos en buques portacontenedores para ingresar a Taiwán y luego lanzar un ataque dentro. Ya en el 2008 la Agencia de Inteligencia Militar de Taiwán descubrió que el PSC tenía planes de enviar personal militar discretamente al norte de Taiwán. El experto en tanques advirtió previamente que podría usar en secreto embarcaciones civiles para disfrazarse en tierra. Luego las fuerzas comunistas atacarían Taiwán con el pretexto de ejercicios militares. Aquellos disfrazados ayudarían a luchar en la irrupción. Esto es el análisis de algunos expertos y estudiosos sobre la estrategia del ataque furtivo del PSC a Taiwán. Mike Pence ha sido etiquetado como traidor por muchos partidarios de Trump por no defenderlo el 6 de enero. Creen que Pence pudo al menos permitir que las legislaturas estatales de los estados que presentaron dos resultados votaran nuevamente por cuál enviar. También pudo haber respaldado una revisión de 10 días de las elecciones generales propuesta por los congresistas republicanos. El 31 de enero, NBC dio nueva información sobre Pence, pero dado que NBC es un medio de comunicación de izquierda, no está claro el informe general. Dice que Pence está planeando establecer un comité de recaudación de fondos políticos propio, y este comité es independiente de Trump. El comité se enfocará en cuestiones de política y será beneficioso para Pence para mantenerse en contacto con los contribuyentes políticos. Por lo tanto, algunos analistas creen que Pence puede estar planificando su próxima carrera y no descarta postularse en las elecciones de 2024. Así informó la NBC. La situación política actual en los Estados Unidos y el mundo es muy delicada. Mientras el virus comunista chino está arrasando, los expertos citados en el periódico británico The Guardian dicen que además del virus comunista chino, existe ahora algo llamado el virus Nipah, que tiene una alta tasa de mortalidad y para el cual las compañías farmacéuticas globales no están preparadas. El virus es transmitido por ciertas especies de murciélagos y cerdos. Puede infectar directamente a las personas y causar enfermedades respiratorias y encefalitis. La tasa de mortalidad varía ligeramente según el lugar donde se produzca el brote. Por ejemplo, en China continental, la tasa de mortalidad puede alcanzar el 75%. Como dijimos ayer, en la mañana del 1 de febrero, la líder birmana Aung San Suu Kyi, el presidente Win Myint y otros funcionarios del partido fueron detenidos por el ejército birmano. El ejército ahora está en cargo del país. Min Aung, portavoz del partido gobernante, confirmó la noticia en la mañana del día de ayer y llamó a los militares a mantener la calma y actuar de acuerdo con la ley. También manifestó en público que podría ser detenido. El ejército birmano declaró el estado de emergencia y gobernará el país durante un año. Al mismo tiempo, los servicios bancarios en Birmania se cerraron de manera generalizada. El ejército cortó la señal telefónica e internet se cortó parcialmente, a gran escala, lo que redujo la tasa de conexión a un 44% en comparación con los estándares normales. Las estaciones de televisión estatales también están controladas por los militares. Solo transmiten un número limitado de programas que son anuncios militares. Anunciaron el cese de 24 ministros y viceministros de gobierno a través de la televisión estatal a la noche del 1 de febrero.
Algunos periodistas birmanos han dicho al público que se encuentran ahora en una situación muy peligrosa. Son cautelosos a la hora de conceder entrevistas a medios extranjeros y tienen miedo de dar sus nombres ya que la situación es muy tensa. El ejército ha anunciado al pueblo birmano por radio que el poder se ha transferido al comandante en jefe de la Fuerza de la Defensa Nacional, Min Aung Hlaing. Min Sue, el actual vicepresidente, actúa como presidente de Birmania. El golpe fue iniciado por el ejército de Myanmar porque se sospecha que el partido gobernante Liga Nacional para la Democracia, o LND, encabezado por Suu Kyi, ha cometido un fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020. El ejército no reconoció el resultado de las elecciones. La elección fue una segunda victoria aplastante para la LND, después de la anterior en 2015, lo que significó que la LND podría permanecer en el poder por otros 5 años. Específicamente obtuvo 396 escaños en la Cámara Alta y Baja, mientras que el partido del poder militar, el partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, solo obtuvo 33 escaños. El ejército de Myanmar ya había estado en conflicto con el gobierno de la LND antes del golpe, y los militares consideraron que las elecciones fueron injustas. El 28 de enero también mencionaron la posibilidad de abolir la constitución. Esto sería el comienzo del golpe militar. Después de asumir el poder, esta vez el ejército anunció que celebraría elecciones verdaderamente justas y libres en Myanmar dentro de un año y luego entregaría el poder al partido ganador. Además, el comandante en jefe, el general superior Min Aung Hlaing, se había comprometido a practicar un sistema democrático multipartidista genuino que se florezca en la disciplina. Mientras tanto, los militares dijeron que establecerán una reforma en la Comisión Electoral Federal e implementarán políticas de alivio pandémico y recuperación económica. Sin embargo, Win Chain, el portavoz de LND, dijo algo diferente al mundo exterior después del golpe. Dijeron que los militares estaban tratando de poner al país de nuevo bajo una dictadura. Esperaba que la gente no aceptara el golpe y respondieran y protestaran de todo corazón. En su perspectiva, los militares están tratando de quitarle el poder al gobierno elegido democráticamente. Después de publicar esta declaración, Win Chain también perdió contacto con los medios de comunicación y no pudo ser contactado. En la actualidad, el ejército de Myanmar ha enviado soldados para vigilar las casas de algunos miembros de la LND que están detenidos. Los documentos de la oficina de la LND también están en manos de los militares. Myanmar es el segundo país más grande del sudeste asiático, con una población de 55 millones de personas, incluidos al menos 3 millones de chinos étnicos. Tiene una superficie de 700.000 kilómetros cuadrados. Antes de 2005, la capital de Myanmar era la famosa ciudad de Yangon, con una población de 8 millones y era la ciudad más grande y próspera de Myanmar, ya que se estableció hace más de 150 años. Sin embargo, después de 2005, la capital se trasladó a la ciudad interior de Naypyidaw. Después del golpe, según fuentes locales, los militares enviaron soldados armados a Naypyidaw, el sitio principal del golpe, y vehículos militares bloquearon las carreteras. Un gran número de policías estaban apostados en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar. Las calles estuvieron en su mayoría desiertas durante el día y la policía fue detenida en la ciudad por grandes camiones y soldados armados frente al ayuntamiento de Yangon. Sin embargo, algunos supermercados estaban abarrotados de gente que se apresuraba a comprar suministros y abastecerse y muchos supermercados cerraron temprano. Probablemente porque la red de comunicación estaba cortada y la gente tenía que usar efectivo para comprar suministros. Sin embargo, hasta el momento de la publicación, no ha habido manifestaciones importantes en Myanmar como lo pidió Suu Kyi. Aung San Suu Kyi nació en 1945. Su padre era un famoso general en Birmania.
fue asesinado en 1947. Suu Kyi dejó Birmania en 1960 con su madre, que había ido a la India como embajadora, y no regresó hasta 1988. Fundó el partido de la Liga Nacional para la Democracia en septiembre de ese año, que rápidamente se convirtió en el partido de oposición más grande de Birmania. En ese momento, Birmania todavía estaba bajo el control militar. Colocaron a Suu Kyi bajo arresto domiciliario el 20 de julio de 1989. Uno de los objetivos era evitar que se presentara a las elecciones de 1990. Sin embargo, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, el partido Liga Demócrata de Suu Kyi ganó la mayoría de los escaños en el Parlamento. Suu Kyi debería convertirse en la primera ministra de Birmania en ese momento. Luego, el gobierno militar rechazó las elecciones y declaró a la LND una organización ilegal y se negó a entregar el poder. En 1991 recibió el Nobel de la Paz. Fue liberada en 1995 por algunos años, luego fue puesta nuevamente bajo arresto domiciliario en septiembre de 2000. Recuperó su libertad el 13 de noviembre de 2010. En 2015 Suu Kyi llevó a la LND a la victoria en las elecciones generales, pero debido a que su esposo e hijo son ciudadanos británicos, no pudo convertirse en presidenta. Por lo tanto, la LND, gobernante, creó un nuevo puesto para Suu Kyi por encima del presidente, consejera de Estado, lo que la convirtió en la líder real de Birmania. Sin embargo, después de llegar al poder, Suu Kyi permitió que el ejército reprimiera al pueblo rohingya en Birmania. Según las estadísticas, unas 10.000 personas rohingya murieron y unas 700.000 huyeron de su tierra natal. Este incidente dañó gravemente la imagen de Suu Kyi. Al menos unos 2 millones de rohingya que viven en Birmania se les ha negado el derecho al voto antes de las elecciones de 2020. Sin embargo, los resultados de las elecciones generales muestran que Suu Kyi y su partido todavía cuentan con el apoyo de la mayoría de las personas en Birmania, excepto para los rohingya. Pero si manipularon las elecciones, como alegan los militares, esa es otra historia. La verdad es otra. Este incidente en Birmania involucra problemas históricos y sociales birmanos muy complicados, por lo que no juzgaremos la naturaleza de la detención de Suu Kyi por parte de los militares, por el momento. Ya sea que sea algo bueno o malo, continuaremos observando el desarrollo de la situación. Y también decirles que en Birmania se usó la misma empresa de control de votos que en Estados Unidos, que no la quiero nombrar. Pero podemos mirar la reacción de la comunidad internacional. Con la excepción del Partido Comunista Chino, que dijo que esperaba que el país se manejara bajo la Constitución y el marco legal, haciendo una declaración que en realidad no es nada útil, la actitud de los países occidentales es relativamente clara, y la mayoría de ellos se opone al golpe militar. Los gobiernos de Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, la Unión Europea y las Naciones Unidas han condenado el golpe militar. Japón también asume esta posición. De hecho, Birmania es un importante socio de China en la iniciativa de la Franja y la Ruta del Partido Comunista Chino. Y el acuerdo de cooperación firmado entre el gobierno de Suu Kyi y el PSC se verán afectados después del golpe, aunque la actitud de los militares al respecto no es clara hasta ahora. La reacción de la administración Biden en los Estados Unidos debe ser más que preocupante. Independientemente de la naturaleza del golpe, en la superficie de lo que sucedió en Birmania, se parece demasiado a las elecciones estadounidenses de 2020. Una vez más, es un tema electoral. Y nuevamente, un lado piensa que el otro lado ha hecho algo deshonroso en las elecciones. También hubo rumores entre el pueblo estadounidense de que el ejército de los Estados Unidos podría apoyar a Trump y cortaría la red eléctrica y las redes de comunicación. Hay un activista pro-Trump activo en Estados Unidos que instó a la gente a abastecerse de alimentos y a preparar radios inalámbricas para escuchar transmisiones militares. Todas estas cosas que los principales medios de Estados Unidos ven como una conspiración de teorías, hoy se están desarrollando en Birmania.
La Casa Blanca de Biden dijo que Biden está consternado por la detención de Suu Kyi e insta a respetar los deseos del pueblo, expresado en las elecciones generales democráticas en noviembre de 2020. El secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, dijo que los militares deben revertir estas acciones de inmediato. La respuesta de la administración Biden no es sorprendente y quizás están asustados por lo que sucedió en Birmania. Gracias y hasta mañana.